Vimos la encarnación, que es la necesidad que tenía el hombre de la encarnación de Cristo para que viniera a la tierra a cumplir el propósito. Hemos llegado a presentar en esta época, en este momento, a presenciar el milagro más grande de todos los tiempos, de toda la humanidad. Un milagro que no se había visto nunca, y era el de la encarnación de Dios por medio de Jesucristo. Escucha, la encarnación del Dios viviente en la vida de un hombre, Dios 100% Dios, 100% Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Entonces hemos visto que el hombre sí ha necesitado ser redimido. Vamos a ver la forma como el hombre cada día necesita de Dios, aun cuando no lo quiera reconocer. Entonces la encarnación era un hecho inevitable en la vida del hombre. Era un hecho que era necesario que ocurriera. Solo la encarnación de Dios, de la deidad y de la humanidad, recuerde que es la unión entre Dios y el hombre en un solo hombre, en un solo cuerpo, iba a proveer ese sustituto de tal forma que pudiera constituirse como, no solo como un Dios encarnado, sino como el mediador del hombre ante Dios. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en consideración. Dice en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5, libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5, quiero bajar esto, teclado. Libro de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio testimonio a su debido tiempo. En 1 Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Recuerde que la humanidad todo el tiempo ha buscado mediadores entre Dios y los hombres. La iglesia tradicional dice que María es la mediadora o la intercesora entre Dios y los hombres. Pero la palabra, la Biblia, los pensamientos de Dios, la traducción original de la palabra, tanto en hebreo y en griego, dice que existe solo un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Recuerde, Jesucristo, hombre, significa que Él hoy todavía sigue siendo hombre, sentado a la diestra de Dios, y sigue intercediendo por nosotros, o siendo el mediador ante Dios por nosotros. Bien, entonces, pero también dice algo muy fundamental en este tiempo. Estamos hablando de un tema muy fundamental que representa la encarnación del tiempo. Eso tiene que ver con que Dios definió todas estas cosas, dice la palabra, a su debido tiempo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese debido tiempo tiene que ver con los tiempos, con la forma como Cristo vino a morir, como la forma como Cristo nació, estuvo en la tierra y vino a morir. Entonces hay un asunto importante que tenemos que tener en cuenta en relación a la encarnación, que no sería posible para Dios entrar en un niño que no podía nacer de gestación natural, haber nacido de forma natural, sino que tendría que ser de manera espiritual, porque Él vendría a redimir la humanidad. Si Jesús hubiera nacido por concepción natural, recuerde esto, y Dios hubiera entrado en Él, habría sido hijo de Satanás, con Dios morando en Él. Eso es una cosa bien difícil de entender, pero hubiera podido pasar. Entonces ya no hubiera sido una encarnación. De esta manera se destruiría la idea perfecta de la encarnación del Hijo de Dios. Por otro lado,
Si Dios hubiera erradicado la muerte espiritual de un hombre habitando en él, haciendo su encarnación directa, pues no sería justo. O sea, Dios viene y mora en cualquier persona y por consiguiente quiere quitar la naturaleza de pecado. De esa manera no hubiera sido justo. Yo ya se los dije, ni para con Satanás ni para con Dios mismo. Esto hubiera destruido la idea perfecta de una encarnación divina perfecta. Dios no hubiera Dios no hubiera podido actuar de justicia con el hombre si hubiera tomado decisiones unilaterales no basadas en su justicia. Por lo tanto, Dios tenía que basarse en su justicia para poder hacer las cosas como fueron hechas. Si la naturaleza humana hubiera podido cambiarla de manera unilateral, el problema del pecado no se hubiera resuelto, el problema no se hubiera arreglado, la deuda por la transgresión del hombre no hubiera podido ser pagada, porque es que la deuda la tenía que pagar el hombre, un hombre tenía que pagar la deuda por la transgresión. Y si Dios entraba con poder y gloria a quitar la naturaleza pecaminosa, Él lo hubiera podido haber hecho. Hubiera quedado una deuda en el mundo espiritual de parte de Dios, en donde Dios no hubiera sido justo. Entonces su trono no sería la justicia, por lo tanto Dios tenía que actuar en justicia. El Redentor debía ser alguien sobre quien Satanás no pudiera reclamar ninguna autoridad. Satanás no pudo reclamar ninguna autoridad legal sobre la vida de Jesús, porque Jesús no nació por naturaleza humana, no fue engendrado de manera humana, por lo tanto no pertenecía a la humanidad terrenal que estaba sometida a la familia de Satanás. Por eso Jesucristo era un hombre al cual Satanás buscaba para matarlo. Esa fue la idea de Satanás, matarlo, porque era el único hombre en la tierra que no pertenecía a la familia de Satanás, que no estaba sometido al yugo de la muerte espiritual. Dios Padre sabía que la necesidad del hombre solo podía ser satisfecha por la encarnación de su Hijo. También sabía que el encarnado no podía nacer por concepción humana. Por lo tanto, esta concepción y esta palabra la profetizó. Usted recuerda que en el libro de Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 30, el ángel se le aparece a María. Y vamos a leer Lucas 1.30. Lucas 1.30, ya. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, todavía María estaba desposada. Desposar había dado su palabra para casarse con José. Recuerden, eso significa desposar. Había dado su palabra para casarse. Era como si ya estuviera casada, pero no había habido una unión física con su esposo. Eso significa desposar. Las mujeres no podían, después de dar su palabra, y los hombres, para desposarse, ya no podían volver atrás. El volver atrás era un hecho deshonroso y era castigado por la ley. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios, Emmanuel. Entonces
vemos como la forma como Jesús fue concebido no fue de manera natural, fue de forma espiritual. Y eso es importante que todos lo tengamos claro. Por eso Satanás no pudo someterlo. No pudo someterlo. Recuerde que la simiente de Adán estaba en todos los hombres. Y cada vez que el hombre fecundaba, su simiente, por su esperma, entraba en la raza humana, en la humanidad. Cada niño que era fecundado humanamente iba a tener, escuche, iba a tener siempre la semilla de la muerte espiritual. Siempre. Por eso hoy todo niño, escuche, todo niño que nace tiene esa simiente, la simiente de muerte espiritual. Y les digo a ustedes, amados, porque a veces nosotros, a nuestros hijos en casa, cuando nacen nuestros hijos y crecen, ahí llega un momento en que tenemos que empezar a guiarlos en la verdad. Hay un momento en que tú tienes que orar con él y hacer la oración de fe. El niño tiene que conocer a Cristo, tiene que aceptarlo en su corazón. Y la edad, entonces te preguntarás, ¿cuál es la mejor edad? La mejor edad es entre 11 años o 12, de ahí en adelante. Desde los 10 años ya nuestros chicos ahora ya son muy inteligentes, muy entendidos. Desde los 10, 11 años en adelante podemos manifestarle esto, podemos mostrarle esto, podemos enseñarle quién es Jesucristo, a qué vino, cómo fue que Él estuvo con nosotros y cuál es la razón por la cual Él lo hizo, para que ellos también puedan recibir a Cristo en su corazón. Nuestros hijos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces nuestros hijos nacen bajo esa simiente. Escuchen, nuestros hijos nacen bajo esa simiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que ellos declaren la palabra. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca, ¿sí? Porque para la salvación es por declarar con nuestra boca que no vamos a ser salvos. La salvación llega por nuestra declaración de que Jesucristo es el Señor. De tal manera nuestros hijos también tienen que hacerlo. Adán fue creado, el resto de la humanidad fue engendrada de manera natural. Adán fue creado, recuerde, Adán fue creado, pero el resto de la humanidad fue engendrada, toda fue engendrada. Por lo tanto, esa simiente va por la forma como es engendrada. Pero Cristo no, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces son tres formas completamente diferentes, porque el uno era creación de Dios, el otro era ya naturaleza humana, pero Cristo es concepción divina. Por lo tanto, Satanás, le reitero, no podía poseer la vida de Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, verso 6, Filipenses 2, 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. El apóstol Pablo aquí presenta la vida de Jesucristo de una manera sin igual. La forma como Dios en la vida de Jesucristo se despoja de su condición de Dios y tomando esa forma de siervo. Aquí la forma de siervo implica de sacrificio. Dios Jesucristo toma la forma del sacrificio, del que iba a ser inmolado, del Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por la humanidad. Aquí vemos el amor de Dios al entregar a su Hijo para que fuera inmolado por la humanidad, para que fuera sacrificado por el pecado de la humanidad. Pero Él tenía que haberse hecho semejante a los hombres. Por eso Dios tiene que
volverse hombre. Por eso la palabra habla. Entonces, al ser hombre, él asume la condición humana de hombre, humillándose a sí mismo, siendo Dios, libre de pecado, libre de toda condenación. Él se humilla a la condición del hombre para que el pecado de la humanidad recaiga sobre él, haciéndose obediente. Dice la palabra que él fue hasta la muerte, fue obediente. ¿Obediente a quién? ¿Obediente a la ley? No, obediente a Dios, obediente al Padre, a todo lo que el Padre le dijo que él tenía que hacer. Esa es la verdad. Y esa muerte, por supuesto que muerte de cruz. Recuerda que los que morían en la cruz eran malditos. O sea, es una condición, no era nada agradable en la época en que Jesús estuvo. Morir en la cruz solamente era la muerte en cruz, era para los malditos. El apóstol Pablo en Hebreos 10:5 dice la palabra que por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es como la palabra de Jesucristo, como hablándole al Padre. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice que sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya Dios se cansó de los sacrificios y de las ofrendas. Por lo tanto, le preparó cuerpo a Cristo para que Él fuera el sacrificio. Entonces, vemos cómo está una encarnación latente para una humanidad perdida. Y el tiempo de esa encarnación es perfecta. El tiempo es perfecto para esa encarnación. Mira, la forma como el tiempo influyó, la plenitud del tiempo de la encarnación, fue algo maravilloso. Cuando se estudia la necesidad que tiene el hombre de la encarnación y de la promesa hecha por Dios concerniente a la venida de Jesucristo, del encarnado, podemos encontrar muchas cosas en cuanto a la cultura y a la civilización, y tienen que ver con que los griegos, recuerden que los griegos fueron los arquitectos, las personas que se dedicaron a las obras civiles, y esa civilización griega prestó un gran servicio preparando el camino. Escucha, Dios usa lo vil de la tierra para el servicio y para muchas cosas. La civilización griega ya había avanzado muchísimo, preparando mucho del camino que el cristianismo tenía que ejecutar, que seguir. Recuerde que el lenguaje, primero ellos arrancaron con el lenguaje, es decir, la cultura de los griegos, ¿sí? La cultura de los griegos, se entiende que la cultura griega, el reinado griego es el reinado de los sabios, ¿sí? Y ellos tenían unas lenguas perfectas, perfeccionadas, y eso ayudó mucho el cristianismo para la evangelización y la extensión del evangelio en la tierra. Los griegos habían unificado todas las lenguas como adyacentes, muy cercanas a ellos, a Grecia, a sus fortalezas, y en ese tiempo era el lenguaje más hermoso que existía, el más flexible, es decir, que permitía a veces encajar con otros lenguajes, y el más expresivo de todos los idiomas de esa época. El griego, en verdad, que era un idioma que Dios había permitido que se pudiera perfeccionar para que la palabra de Dios pudiera llegar muy claramente al corazón de las personas. Entonces, en Gálatas 4 al 7, Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7, dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, la encarnación. Cuando Cristo nació hace 2000 años, era el tiempo perfecto para que Él viniera, ¿sí? Por eso habla de que cuando se cumplió el tiempo,
¿Usted se imagina que Jesucristo hubiera venido antes de esos tiempos? Hubiera sido terrible. Y que Jesucristo hubiera venido en este tiempo, peor. Es decir, lo hubieran ignorado. De pronto no lo hubieran matado, pero lo hubieran ignorado. Es decir, hubiera quedado como un profeta más, hubiera quedado como un religioso más, porque esta es la época del tiempo en que ignorar a Dios es la estrategia satánica para que Dios no tenga valor en los hogares y en los corazones de las personas. En este momento, hacer que Dios no existe, ignorar toda la deidad, es la estrategia más contundente que tiene Satanás. Satanás ha venido entendiendo también que la forma que estratégicamente hizo las cosas no fue la mejor. Gracias a Dios, porque es como medio torpe y nunca ha podido entender. Recuerde que él no entendió que matar a Jesucristo sería el triunfo de Cristo en la cruz. Matarlo sería triunfo. Para Satanás fue su triunfo, porque él tenía que quitar el único hombre que no se sometía al reinado de la muerte espiritual. Pero lo que Satanás no entendió era que al morir Cristo por medio de la muerte física, la que tenía el poder en la tierra, él iría a quitarle el poder a la muerte y a Satanás. O sea, todo fue perfecto, pero Satanás no entendió eso. O sea, solo pensó que al matar al único hombre que no estaba sometido a su autoridad, todo acabaría y ya él quedaría libre para seguir haciendo lo que quisiera. Pero lo que él no entendió es que en el plan redentor, Cristo, esos 3 días que pasó en el sepulcro, pero que su cuerpo no estaba allí, no estaba ni su cuerpo, ni su alma, ni su espíritu, sino que estaban en el infierno cumpliendo el cometido que el hombre tenía que hacer. Recuerden que Dios, Jesucristo, fue al infierno a pagar lo que el hombre tenía que pagar. El hombre tenía que ir al infierno por ser pecador. Cristo fue al infierno porque Él murió como un hombre pecador. Él cargó el precio de la humanidad y la paga del pecado era la muerte espiritual. Por eso Cristo tuvo que ir al infierno, pero allí en el infierno, Él allí en poder y gloria, porque recuerda que Él, siendo también Dios, allí fue y padeció los dolores. Escucha, Él fue y padeció los dolores de la muerte, padeció el infierno. Él allí también fue y llevó la esperanza a los cautivos de la cautividad, y también allí le quitó el poder al diablo. Escuche, allí fue y venció, porque tampoco se rindió en el mismo infierno ante las hostilidades de Satanás. Satanás pensó que lo había cogido, que matándolo lo podía enclaustrar, pero también sabía al mismo tiempo que su muerte no sería en vano, que su muerte tendría un proceso espiritual en donde el hombre estaría libre, y haría que ese sería el camino, la puerta para que los demás hombres, al creer en Jesucristo, quedaran libres de la esclavitud diabólica de Satanás. Entonces, el tiempo fue perfecto. Cuando Cristo apareció, el poder político del mundo se hallaba en manos del Imperio Romano. Escuche, recuerde que estando allí en Grecia, aunque era una cultura, estaba sometida a un imperio. Cuando Cristo apareció, el poder político del mundo se hallaba en manos del Imperio Romano. Cuando Cristo apareció, el poder político estaba muy formado ya por imperios, pero era Roma con sus políticas las que regían en el mundo en ese momento. Pero estaba unificado todo el poder. Recuerde que ese solo gobierno tenía una unificación política y hacía que las políticas emanaran solamente de un solo reinado, en este caso del romano. Era una conquista que había hecho el Imperio Romano, ¿verdad? Y nunca pues antes había prevalecido, digamos que como el ambiente de quietud. Había un ambiente de quietud a causa de que Roma tenía el control sobre todo el mundo, y
existía también, había mucha seguridad, y también se viajaba con facilidad. Los romanos y los griegos habían definido carreteras para transportar sus mercancías, sus mercaderías, y bueno, fueron los romanos maestros de la construcción de caminos, y en su afán de conquistar y civilizar al mundo construyeron muchas cosas, muchos caminos para sus ejércitos, para sus mercaderes. Entonces ellos abrieron como ese escenario para donde también el apóstol Pablo, recuerden que el apóstol Pablo viajaba mucho, y la única forma de viajar era viendo caminos, carretas que llevaban a la gente. Habían caravanas para que no los robaran, iban caravanas protegidas por el mismo gobierno romano, soldados romanos de a caballo protegían caravanas y viajaban de lugares extensos. Recuerda que Pablo visitó muchas ciudades y él estuvo llevando la palabra por muchos lugares. Entonces podemos ver aquí que era el tiempo en donde comenzaba el proceso de la civilización, de las comunicaciones. Era el tiempo perfecto. Entonces la encarnación llega en el tiempo perfecto para que todo empiece a tener una forma muy especial. Entonces Dios, en su inmenso amor, establece correctas las condiciones. O sea, Él no solamente piensa en el Hijo, sino que también piensa en el tiempo, piensa en los gobiernos, piensa en las formas como podía haberse dado esto en el mundo. Sin embargo, en esa época sí existían muchos conflictos, había mucha inmoralidad también, depravación, pues toda la vida la ha habido, pero pues también en esa época también existían cosas que no eran las más agradables. La sed del hombre por tener un redentor generó a través de los tiempos un querer acercarse a un Dios. Escuchen, siempre el hombre quiso acercarse a un Dios. A través del tiempo el ser humano ha deseado la encarnación. El hombre siempre ha deseado tres cosas en particular, pienso yo: la comunión con Dios. El hombre siempre ha querido acercarse a Dios. Recuerde que en el pro de tener comunión con Dios, el hombre accedió por parte de la Iglesia romana a muchas cosas, ¿no? El hombre accedió a penitencias, accedió a la comulgación o la excomulgación, y a todas unas obras de ley, a unos rudimentos y a unas normativas institucionales de la Iglesia Católica, que lo único que por propiciar un acercamiento del hombre para con Dios. Bien, en todo el mundo no existía ni esperanza, escuchen, ni descanso. En medio de lo que se vivía, todo era caos. En medio de lo que se vivía, los imperios esclavizaban a la humanidad. La humanidad estaba perdida. La humanidad estaba siendo atormentada y vituperada por Satanás, por medio de hombres, de legisladores, que lo único que hacían era acongojar a la civilización. Bueno, en esa época no había llegado el Redentor todavía. Hoy ya por lo menos eso es parte de lo que es nuestro creer, aun cuando los tiempos no han cambiado en la civilización humana, porque todavía siguen habiendo yugo de esclavitud, sigue habiendo vituperio, sigue habiendo las clases, muchas clases políticas, clases sociales, como quieren venir y subyugar otras clases, porque ha existido siempre. Hoy tenemos una respuesta, es que ya tenemos a Cristo en nosotros y con nosotros, y para ofrecérselo a la humanidad. Por eso mire lo maravilloso que es tener la vida de Cristo. Ellos, el pueblo romano, los griegos, y cuando Cristo vino, antes de que Él muriera, había desesperanza, no había posibilidades de ver un futuro mejor.
Aunque ellos no entendían las cosas, ellos basaban su vida por profecía. Recuerden que los profetas, ellos usaban mucho los pergaminos donde los profetas les habían contado que vendría el Mesías, un redentor. Pero ellos lo veían desde unos ámbitos, desde parte de los judíos, que eran los que traían esa palabra mesiánica. Ellos lo veían como algo que venía a libertarlos, escuche, que venía a libertarlos de los yugos de esclavitud de los gobernantes de la tierra, pero no lo veían desde el ámbito espiritual. Por eso fueron tan legalistas. Para los judíos legalistas, Dios estaba allá y el hombre estaba acá. Era imposible que el hombre se pudiera acercar a Dios. Solamente habían unos escogidos para presentar las peticiones del hombre delante de Dios. Recuerde que todo el tiempo ocurrió eso en el pueblo de Israel. Y aún así, por eso los judíos, que eran tan legalistas, dentro de los cuales estaba el apóstol Pablo, que eran de las corrientes de los fariseos, saduceos, ellos eran hombres de la ley, hombres que conocían la ley, la Torá, en donde estaban todos los mandamientos de la ley de Dios, y allí habían unas condiciones para el pueblo de Israel pasado en el desierto. Y cuando Cristo vino, el mayor tropiezo, el mayor problema, no tropiezo, sino el mayor obstáculo que obtuvo el Señor Jesucristo fue los fariseos y los saduceos. Es decir, ni siquiera los romanos se metieron con él. Los que se metieron fueron los judíos, los hombres de la ley, todos los que estaban allí en el Sanedrín, todos los que estaban allí gobernando la moral del pueblo. Con ellos fue que Jesucristo tuvo mayor complicación. Entonces, aun cuando no había esperanza, no había algo que pudiera decirle al hombre tranquilo, en ese tiempo se basaban sobre los escritos y estaban atentos a la venida de un libertador. Recuerden que Judas, cuando se unió a Cristo como discípulo, como apóstol, Judas pensó que Jesucristo era el libertador, es decir, algo así como un Robin Hood hoy, que en Inglaterra libró de la esclavitud y del oprobio y del yugo de la corona al pueblo. Entonces Judas pensó que Jesucristo venía a quitarle el reinado en Roma al César. Entonces, pero no tenían ni idea el pueblo judío de que el yugo de esclavitud que iba a quitar no era el del César. El yugo de esclavitud que iba a quitar era el de Satanás, el señor de César, el emperador romano, el gran rey de Roma, que había dado políticas para la conquista de toda la tierra. Entonces, el mundo necesita que se supliera esa necesidad de tener paz, de tener tranquilidad. El hombre, a través del tiempo, el ser humano, ha deseado siempre el acercarse a Dios. Siempre ha estado atento a buscar las religiones, a buscar a alguien al cual pueda seguir y admirar. Vemos que todas las culturas tienen sus religiones. El hombre siempre quiere tener un Dios a quien adorar. Recuerden que cuando el pueblo de Israel estuvo, Moisés lo sacó de Egipto y se fueron al desierto. Ellos allí quisieron hacer becerros de oro, o hicieron un becerro de oro, porque Moisés se fue al monte a orar, y ellos pensaron que ya Moisés los había abandonado, que Moisés ya se había muerto. Y entonces le dijeron a Aarón que hicieran un becerro, porque siempre el deseo del hombre es tener el acercamiento a un Dios, siempre. Y ellos veían la deidad como algo que les traería bienestar. Siempre el hombre actuó de esa manera. Por eso en nuestras culturas indígenas, nuestras etnias, ellos tienen también un acercamiento a sus dioses. Ellos han dicho que el dios luna, que el dios sol, que el dios agua, que el dios fuego, y ellos respetan a esos dioses. Porque el ser humano, en su naturaleza, tiene la esperanza de tener
un creador, de tener un Dios a quien adorar, de tener un Dios que tenga misericordia de él, que tenga complacencia de él. Esto es un tema que es de todas las culturas, no es solamente de los griegos o de los romanos o de los guayú o de los incas, no. Esto es un tema que se basa exclusivamente de todas las cosas que nacen del corazón de Dios. Entonces, el hombre, en el corazón de Dios, el hombre quiere fortalecer su relación, el hombre quiere vivir las cosas que Dios tiene para él, y en ese orden de ideas se ve la necesidad de la encarnación de Jesucristo, el Señor, en la vida de la humanidad. Bien, los años de separación entre el hombre y Dios han sido largos y amargos, iglesia, y todo este tiempo que el hombre ha vivido sin Dios es terrible. O sea, hoy que nosotros podemos contar con la grandeza de la deidad en nuestra vida, nos da gozo y alegría ver que el hombre hoy tiene una esperanza. Desde el momento que el hombre murió espiritualmente, pues el hombre ha estado separado de Dios. Desde el momento que el hombre murió espiritualmente, el hombre no ha tenido en su vida pues a quién acercarse. Y el hombre no solamente quiere acercarse a otro hombre, el hombre siempre está buscando un referente mayor para acercarse. El hombre está buscando a alguien que sea superior a él para que le gobierne. El hombre ha rechazado la revelación y el concepto de Dios, y ha hecho en sí que se convierta en un concepto falso debido a sus pensamientos, debido a su mente. La concepción que un pueblo tiene de Dios determina su forma de adorar y su forma de vivir. La concepción que tú tengas de Dios en tu casa te permite tener una forma de vida en tu casa. No sé qué concepción tengas tú de Dios, pero la concepción que tú tengas de Dios, eso mismo es tu casa. No tendría tiempo para contarle los testimonios de las personas que han querido sacar a Dios de su vida, que han decidido ser ateos, que tienen una concepción equivocada de lo que es Dios, que ignoran quién es Dios. Y tengo muchos testimonios para poderles contar en algún momento cómo es la vida de ellos, cómo es el desarrollo de su familia, de sus hogares. Y créame que deberíamos todos entender que sin Dios nada es posible. Entonces, el hombre rechaza la revelación y su concepto de Dios. Este ha sido muy falso debido a la ceguera de su mente. La concepción de que un pueblo tiene Dios determina su forma de adorar y su forma de vivir. Cuando vemos la ignorancia y la incontable miseria de los pueblos paganos que no han querido, mira, son muchos los pueblos paganos que no han querido tener en cuenta a Dios, nos damos cuenta de que se debe a su oscura concepción de Dios. Es una oscura concepción de Dios. Es decir, Dios no existe. Y sacar a Dios de nuestro hogar es sacar la vida. Por eso muchas cosas mueren. Por eso las personas que han decidido sacar a Dios de sus vidas, sus hogares mueren. En muchos sus economías mueren. En otros su salud muere. Es decir, viven enfermos, viven a toda hora en adicciones a drogas, a cosas. Cuando vemos también que el hombre ha decidido que Dios no sea el Señor de su vida, sino que ha puesto a otros señores, se han desviado de sus propios caminos, han decidido tomar como el Señor de su vida sus propios pensamientos. Y eso sí que es un problema y un peligro,
cuando el Señor de su vida son sus propios pensamientos. Cuando usted ignora la palabra y solamente quiere vivir por lo que usted cree y lo que usted piensa, es una desviación. Eso es incredulidad y no es bueno. La incredulidad no ayuda a la vida del hombre, y más si es cristiano. Bien, había una revelación en el pueblo de Israel de Dios. No tenían una concepción, había una revelación verdadera en los profetas, había una revelación verdadera en los hombres que caminaron con el Señor, pero en el pueblo de Israel como tal no había una verdadera concepción de lo que Dios era, y mucho menos el judío en la época de Cristo no tenía una concepción a qué venía Jesucristo. Recuerden que les acabo de comentar que ellos pensaron que venían a liberarlos del yugo romano. Entonces, el producto de la concepción del pueblo de Israel acerca de Dios en los fariseos generó en ellos orgullo, amargura, eran arrogantes, egoístas. Israel tenía una idea de Dios tan falsa el pueblo de Israel, y estando Jesucristo en medio de ellos no lo reconocieron. Al Señor Jesucristo no lo reconocieron. La palabra dice: a los míos vine, los míos me rechazaron, los míos no me reconocieron. Cuando pensamos en la forma que Cristo vino al mundo, siempre tenemos la tendencia a concentrarnos en su negación, su sufrimiento. Es decir, cuando estudiamos a qué vino Jesucristo al mundo, siempre estamos viendo una concepción diferente de que Él dejó la gloria del Padre para venir a la tierra, de que Él vino a sufrir, de que Él vino, y resulta que eso no es así. Cuando conocemos y empezamos a estudiar la palabra, vemos cómo Dios amó estar con el hombre. Él amaba tanto al hombre que deseaba tener ese compañerismo con el hombre. Fue un gozo para Dios habitar con el hombre por medio de Jesucristo. Para Él fue un gozo. Nosotros lo vemos como una tortura, como un sacrificio, como esto, pero para Dios no fue así. Dios quiso recuperar, restaurar la comunión, la convivencia, la amistad que tenía como cuando estuvo Adán. Y eso fue lo que vino a hacer. Por eso Jesús se gozaba entre la gente, por eso Jesús andaba con los discípulos, por eso atendía a las multitudes, por eso Jesús recibía a los niños. Era algo maravilloso. La vida de Cristo en la tierra fue tan diferente a la vida de otros hombres religiosos, poderosos, influyentes y filósofos que habían venido antes de Él. La vida de Jesucristo fue tan diferente que se diferencia el concepto de lo que ellos vinieron a hacer a lo que Jesucristo vino a hacer, porque ellos vinieron en busca de la verdad. Filósofos, religiosos, grandes hombres, poderosos, emperadores y todo, ellos vinieron a buscar la verdad, mientras que Cristo, lo que Él vino fue a revelar la verdad que era Él. Se presentó como la verdad de Dios para la humanidad. Eso es algo maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso ver el concepto, es maravilloso entender la palabra. Por eso es necesario que estudiemos y que escuchemos acerca de la palabra. Juan el Bautista, que había sido uno de los hombres que más se había hablado de él como un hombre perfecto. Muchos lo amaban por su carisma, por su devoción, porque era un hombre muy espiritual. Mire que cuando Jesús vino, Él se negó a Él mismo. O sea, fue tanta la impresión de Jesucristo que cuando Juan el Bautista cayó delante del Señor Jesucristo y Él le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, Jesús le dijo: bautízame, y le dijo: no, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Era tan impresionante la grandeza de Dios, de Jesucristo,
que Jesucristo a cada persona que se le acercaba necesitaban de Él. Todo el mundo quería sentarse con Él. Entonces, este hombre, el mejor de los hombres, Juan el Bautista, estuvo complacido porque Jesús lo bautizara. Ellos, los hombres, cuando Jesucristo vino, no sentían temor de estar al lado de Él. Recuerde que lo seguían, recuerde que lo cogían, lo apretujaban. Los hombres sentían mucha paz al lado del Señor Jesucristo. Esas son cosas importantes que tenemos que conocer de la palabra. Entonces, los niños, por ejemplo, se acercaron a Él también. Y Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Imagínense que los niños en esa época no tenían valor. Los niños los niños y las mujeres eran muy despreciados. Los niños tenían valor si eran primogénitos, y tenían valor solamente hasta cuando cumplían la mayoría de edad, para que ejercieran una labor y una función que trajera beneficio. Las mujeres, de igual manera, eran menospreciadas. Las mujeres, como les dije tal vez hace 8 días, cuando también hablamos del tema, las mujeres eran compradas y se compraban y se vendían. Eran utilizadas como objetos de esclavitud para muchas situaciones y muchas cosas. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, los hombres se acercaron a Él. Y los hombres eran varones, y los varones necesitaban sentir afecto, y en Jesús encontraron un Dios de amor. Las mujeres se acercaron a Él. Mire que Jesucristo, una mujer que iba a ser apedreada por estar en estado de pecado, por encontrarse en adulterio, dice la palabra que se la trajeron a Jesús para que Él dictaminara qué hacer con ella. Y Jesús tuvo compasión de ella desde la sabiduría de Dios, y no permitió que los hombres de la ley se enciseñaran con ella, la apedrearan y la mataran. Vemos cómo Jesucristo, al llegar a la tierra, hizo tantas cosas maravillosas cuando estuvo en medio de los hombres, que los hombres se acercaron a Él porque necesitaban y tenían ansiedad. ¿Se acuerdan de este cobrador de impuestos, Mateo, que después fue discípulo? Este hombre, cuando encontró a Jesucristo, a él se le transformó la vida. ¿Recuerdan eso? Recuerden que otros hombres llevaron a Jesús a cenar con Él. ¿Por qué? Porque sentían paz cuando Jesús les hablaba. Es decir, la presencia de Jesucristo en medio de ellos fue confortante, fue hermosa, fue preciosa. Se gozaban con Él, lo admiraban. Es decir, que ¿por qué pasaba eso con Jesús? Porque Jesús vino a traer el amor del Padre. Recuerde que ellos se pusieron enojadísimos con Jesús cuando lo presentó como su Padre. Los hombres de ley, los fariseos, los saduceos, todos se enojaron con Jesús porque Jesús presentó a Dios como Padre. Y eso era lo que el hombre necesitaba en ese momento. Dios, como un Dios de amor, entonces todo lo que fue hecho por el encarnado solo puede nacer de un Dios de amor. Todo lo que fue hecho por Jesucristo solo puede nacer de un Dios de amor. La creación solo digamos que la creación puede crear conciencia, puede crear conciencia de que Dios es un Dios omnipotente, ¿sí? Pero no puede crear, no se le puede revelar a su naturaleza la omnipotencia de Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande que destruiría en sí al ser humano. Pero la única forma de manifestar la gloria, la omnipotencia de Dios, era por medio de Jesucristo. Y por eso está en nosotros. Por eso lo podemos ver en nuestros hermanos, en la creación. Es la única manera como Dios puede manifestar su omnipotencia, por medio de Jesucristo y por medio de la creación. Por eso, cuando Moisés le dijo que quería verlo, Dios le dijo pero que un pedacito, porque no lo podía ver a plenitud, porque si no moriría. Entonces le dijo: métete en la peña y yo pasaré con mi gloria. Entonces Moisés se mete en la peña y ve cómo pasa la gloria de Dios, y la palabra dice que Moisés alcanza a ver algo,
de los hombros del Señor. Una cosa así muy majestuosa. Pero es porque es que nosotros como hombres a veces le pedimos cosas al Señor para que manifieste su gloria, para poderle ver. A veces hasta le oramos al Señor pidiéndole señales y prodigios para entender que Él está, que Él existe, cuando toda la creación a una sola manifiesta su gloria. Entonces, solo Cristo pudo mostrar el amor de Dios como un Dios Padre. Ninguna religión había tenido Dios como Padre, recuerde eso. Ninguna religión había tenido un Dios Padre. Solamente en el cristianismo Dios es Dios Padre. En Juan capítulo 5, del verso 17 al 18, la palabra dice que los hombres de la ley procuraban matar a Jesús porque Jesús lo había llamado Dios Padre. Dice, ellos procuraban matarlo porque Jesús había llamado a Dios Padre. Jesucristo se había hecho hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Para qué? Para que Dios pudiera a través de él manifestar su gloria y manifestar su amor. En Juan capítulo 5, verso 26, Jesucristo dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado vida al Hijo de Dios. Así le ha dado vida, así me ha dado vida. Así puedo tener vida en mí mismo. Es lo que decía Jesús. Cristo fue el primer hombre en hacer una declaración de estas. En toda la caída del hombre, ningún hombre había declarado tener vida en sí mismo. Solo Jesucristo. Por eso ha sido objeto de persecución por todas las religiones. Por eso Jesucristo ha sido objeto de persecución en todas las culturas. Porque Jesucristo se proclamó Dios, Jesucristo se proclamó Hijo del Padre, Jesucristo se proclamó el único en el que se tiene vida. Es decir, Él se proclamó el Dios Todopoderoso. Por eso, pues, imagínense usted hoy que alguien aparezca. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor Jesucristo apareció en esa época. Porque donde se hubiera aparecido en esta época, no sé cuál sería mi pensamiento acerca de Dios. Al escuchar a un hombre decir que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo, yo no sé cuál sería mi reacción. Por eso le doy gracias a Dios porque vine en esa época y que hoy lo puedo conocer. Y le pude conocer por fe. Es más difícil, pero en verdad que conocerle por fe es lo mejor que nos pudo pasar. Miren, los discípulos andaron con Jesucristo. Los discípulos estuvieron al lado de Él. Y muchos de ellos no conocieron el mensaje. Ellos andaban con Él, pero muchos de ellos no entendieron lo que Jesús era, solo hasta cuando Él murió. Y aún así, muchos de ellos, después de que Él murió, no entendieron lo que Él vino a hacer, porque muchos se dispersaron y se fueron cada uno por sus lados, tristes porque se había ido Jesucristo. Entendieron a qué venía, pero no entendieron qué era Él, cuál era su propósito como Dios en la tierra. Podemos todos los días ver la grandeza de la bondad de Dios. Vamos a empezar a meditar. Esto es como una especie de resumen y quiero que en este tiempo estemos meditando en la grandeza del amor de Dios, en la grandeza de Jesucristo. Tal vez no lo hemos valorado como merece, porque el pueblo de Dios, mire, al igual que el pueblo de Israel en el momento que Cristo vino, al igual que el pueblo de Israel en el momento que estuvo por el desierto, no valoraron quién era Dios. El pueblo judío, cuando Cristo vino, no lo valoró, quién era Jesús. Y hoy nosotros, con todo el amor, les quiero decir que no hemos valorado lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a darnos un testimonio de vida. Cristo vino a enseñarnos quién era el camino, la verdad y la vida. Cristo vino a traer en nosotros y a colocar en nosotros propósito, el cual nosotros no queremos cumplir. Nosotros hemos recibido la vida de Dios por medio de Jesucristo. Hemos recibido su Espíritu, pero nosotros hoy no queremos ser testigos de esa
presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros hoy queremos guardar la palabra del testimonio en nuestro bolsillo. Queremos guardar la palabra del testimonio en nuestra maleta, pero no la queremos mostrar a la humanidad. Nosotros tenemos como una posición como de pasividad y al mismo tiempo de incredulidad. No hemos creído para el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Nosotros lo último que buscamos es el reino de Dios y su justicia. Y recuerden que el reino de Dios y su justicia es que la gente, la humanidad, conozca la vida de Jesucristo, conozca los beneficios de la vida de Dios por medio de Jesucristo, que conozca las promesas del reino para sus vidas. Y el reino de Dios y su justicia, cuando lo buscamos para los demás. Buscar el reino de Dios y su justicia es traer la vida de Dios, traer los beneficios de Dios, traer la vida de Jesucristo a la humanidad. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es pasárnosla, escuche lo que le voy a decir con todo mi amor y con toda la revelación del Espíritu. No es pasarnos orando, leyendo y ayunando para que el Señor solucione mi problema. Escuche esto que te voy a decir, porque en las enseñanzas de los jueves estamos enseñando un parámetro de vida fundamental, y es por qué a veces vivimos la vida que vivimos y no vivimos la vida que Dios dice. Porque sencilla y llanamente nosotros estamos orando, ayunando, leyendo la Biblia para encontrar en qué nos podemos beneficiar y cómo podemos resolver nuestro problema. Y el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuándo se te va a añadir todo lo que tú estás esperando del reino? Cuando busques el reino de Dios y su justicia, es decir, busques que las almas perdidas lleguen al encuentro del conocimiento de Dios, tengan la vida eterna y los beneficios del reino como hijos de Dios. En ese momento que tú has permitido que la vida del reino, que la vida eterna llegue a la humanidad perdida, las añadiduras llegarán a tu vida. Escucha, hay cosas que las debemos entender. Mira, amados, hay gente que dice: no, eso no es cierto porque yo he sido prosperado. Lo que tú no sabes es al lado de quién estás a veces. Lo que tú no sabes a veces es que tú por el solo, como dirían, el reflejo la alumbra. El reflejo los alumbra y alcanzan a obtener, porque la gloria de Dios es tan poderosa. La gloria chequiná, que es el reflejo y el esplendor de la gloria de Dios, alcanza a tocar las personas. Pero muchas veces nosotros no hemos podido alcanzar las cosas, primero por no creer y segundo por no reposar. Pero en el creer y el reposar está el actuar conforme a la palabra. El creer nos permite saber y entender que la gente necesita de Dios y que nosotros no estamos haciendo nada por llevar la palabra. Que el Señor ponga denuedo en nuestra vida para poder llevar la palabra a las almas perdidas. No podemos seguir siendo egoístas, iglesia. Somos egoístas. Yo soy egoísta porque yo debería enseñar a tiempo y fuera de tiempo. Yo debería hacerlo de día, de noche. Todos nosotros nos hemos encerrado solamente a predicar en un púlpito, a predicar en un medio de comunicación. Solamente nos hemos encerrado a llevar la palabra a los que creemos y a los que queremos, pero no lo hemos hecho a toda la humanidad perdida. A veces hay personas que necesitan acercarse a un Dios, y el Dios que están esperando es nuestro Dios. Acuérdense de todo lo que hablé en esta mañana. Toda la vida la humanidad ha querido acercarse a un Dios, pero como Padre, no a un Dios que le imponga reglas y le imponga normas, sino a un Dios Padre. Y nosotros tenemos ese Dios. Mire, el islamismo no tiene ese Dios, no lo tiene. En el Medio Oriente, allí en Japón, en Asia, no tienen un Dios de amor, tienen un Dios legalista. Tienen un Dios que solamente Él es el único al cual se le debe de rendir honor, tributo, y no hay
no hay retribución de nada, pero nuestro Dios es un Dios Padre. Dios nos ama, y como Dios nos ama, Él quiere que nosotros también amemos la humanidad. Finalizo diciendo esto, y recuerde esto, porque Dios dice, a través de Jesucristo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿Sí? El amor de Dios es el mandamiento. ¿Y sabe en qué se refleja el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Sabe cómo podemos saber que amamos a Dios? Cuando obedecemos su palabra. ¿Y cuál es la palabra que tenemos que obedecer? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Es eso. Ese es el reino. Eso es lo que tenemos que buscar, ese reino, para llevarlo a la gente. Porque tú hoy estás dentro del reino, pero muchos están por fuera del reino. Y es necesario que tú también contribuyas para que ese reino tenga todos de acuerdo a la familia que Dios quiere para él. Bueno, amados, gracias al Señor por este tiempo.